En el living Andrea Krivicic, ella es abogada, trabajó desde el 2014 en la Defensoría General de la Nación, ¿no? ¿Cómo estás, Andrea? Bien, muy bien, buenas noches. Un placer. Bueno, como decíamos antes del corte y en algunos momentos del programa, vamos a hablar hoy de la ley Micaela, ¿no? Esta ley que es prácticamente nueva, que se aprobó a principios de año debido a un caso terrible como el de Micaela García en Entre Ríos inclusive, y que, a ver, de algún modo este asesinato, este femicidio terrible ayudó a que ahora haya algún tipo de capacitación con respecto a violencia de género, Sí, ¿no? sí, es así como bien decís, y sobre todo a instancias de la familia de Micaela. Micaela era una joven entrerriana, ¿sí? Que fue asesinada por Sebastián Wagner, que era una persona que había sido condenada por delitos sexuales. Que no debía estar Exactamente, libre. en el momento de cometer el hecho, él estaba gozando de la libertad condicional concedida por un juez de ejecución penal de Entre Ríos, el doctor Rossi, que fue luego sometido a juicio político, fue absuelto. Tuvo una controversia porque también el procurador de Entre Ríos no se constituyó como querellante en ese juicio político. Y cuando las pericias le decían a este juez, ¿no?, que este asesino, este femicida no tenía que estar en la calle, Sí, ¿no? exactamente. Si bien lo que digamos fundamenta el doctor Rossi en su defensa es que no son vinculantes esos informes, sí es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Que si bien él no tiene que tomar la decisión en base a esos informes, es muy importante que él pueda conocer el contexto en el que está esa persona, digamos, cumpliendo su pena y cómo se está reinsertando en la sociedad. A ver, tampoco hoy nos encontramos con un seguimiento efectivo de las salidas, estas salidas transitorias de cada uno de quienes están cumpliendo una condena, ¿no? Sí. Ahora, ¿en qué ayuda, en qué consta la ley Micaela? Bueno, la ley Micaela es muy importante porque lo que hace es obligar, así como lo dice la palabra, obliga a todos los agentes, funcionarios de los tres poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, a recibir una capacitación en perspectiva de género. Bien. ¿Y por qué digo obligar? Porque de hecho uno de los artículos dice que en caso de que la persona se niegue a recibir esta capacitación, puede recibir hasta una sanción disciplinaria, ¿sí? Que va a su legajo administrativo y obviamente puede acarrear hasta un despido, ¿sí? Entonces es muy importante esta capacitación porque justamente lo que busca es generar políticas y también que las personas, los agentes del Estado, tengan conocimiento. Que estén preparados. Exactamente, que busquen la forma de justamente luchar contra la violencia de género, ¿sí? Sobre todo la violencia contra la mujer y otras identidades, obviamente, pero básicamente lo que busca es eso, la capacitación continua, permanente y obligatoria de todos los funcionarios. La ley es nacional. Se sancionó, como bien dijiste, a fines del año pasado, pero entró en vigencia a partir de este año, en enero, se publicó en el boletín oficial. Y justamente lo que está pasando es que de a poquito se va reactivando, ¿no? Es muy nuevo. A partir de esta sanción se dio el INAM, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, que va a ser, digamos, quien va a controlar el cumplimiento de esta ley y quien va a crear las políticas y los programas de capacitación, y lo que hace simplemente es también generar un marco, digamos, estructural en donde los diferentes, digamos, poderes van a tener que capacitar a sus agentes. Ahora, ¿quiénes capacitan, no? Bien, como te decía, el INAM controla que se ejerza esta capacitación y lo que hace es capacitar a los que van a capacitar, ¿sí? O sea, da, digamos, un marco. Estamos hablando de personas especializadas en política en general son personas que están dentro del, digamos, del ámbito público, pueden ser abogados, pueden ser, hemos visto, por ejemplo, sociólogos y demás personas, de abogados me refiero, también pueden ser jueces. Sí, de hecho, yo participé de un programa de capacitación que había organizado la Corte Suprema a través de la instancia de la Oficina de la Mujer con acuerdo de la Unión de Empleados Judiciales. Y fue una capacitación en la que participaron desde abogados de la Defensoría General de la Nación como jueces y obviamente doctrinarios, personas que escriben libros, que están capacitados en la temática y conocen la cuestión. Ahora, Andrea, esta capacitación, ¿no?, ¿se va a dar reiteradas veces para el mismo grupo? Es decir,
O sea, no sé, van a una comisaría, por ejemplo, a capacitar a los oficiales que se encuentran allí, hombres y mujeres. Esta capacitación que tiene que ver con violencia de género, ¿se la dan una vez o al tiempo le dan una nueva capacitación? En principio la ley no establece la periodicidad o cuántas veces van a tener que acudir, pero sí lo importante es que debe actualizarse. Ya debe iniciar, exacto, ¿no? Se debe iniciar a partir de este año, que ya se está realizando. De hecho, si sí, se incluso fijan, estuvimos compartiendo de varios municipios. En la página de INAM, además, tienen un video donde el INAM mismo hizo un informe sobre quiénes están ya siendo capacitados. Bien. La ley también convoca a las provincias y a la ciudad autónoma a que se adhieran a esta ley, que pueden, digamos, dentro de su derecho a dictar sus propias normas, pueden dictar su propia ley, pero en base a los fundamentos, a los lineamientos de la ley Micaela. Para que sea mucho más fuerte en todo el país, ¿no? Claramente. Exactamente. Y vos bien decías el tema de las políticas de Estado, ¿no? Importante la capacitación de los agentes, por ejemplo, policiales. Esta cuestión de siempre poner la presunción. Andrea, ¿no? Exactamente. Que escuchamos casos hace poco, bueno, con el caso de esta chica Ariana en Hurlingham, que la mata su propio padre, la entierra en el fondo de su casa y sus amigas iban a hacer la denuncia y le decían, no, hay que esperar, no le querían tomar la denuncia, cuando hoy es obligatorio que te escuchen y que te tomen la denuncia y comiencen a investigar inmediatamente. Y así tantos casos que nos venimos acostumbrando, esperemos que esto se comience a romper incluso con la ley Micaela, de que la mujer tiene que, ¿en qué tiene que ir? ¿En un cajón para que te hagan caso en la comisaría? De hecho, ahora que lo mencionás, hace poco hubo, digamos, un acuerdo de una víctima de violencia de género, víctima de su esposo, que por una tentativa de homicidio, de hecho él está cumpliendo una pena en el penal de Seiza de 20 años. Ella le inició acciones al Estado Nacional, digamos, en el marco de la Convención de Belén do Pará, que es, digamos, la que protege. Nosotros, digamos, ratificamos, esa convención en el año 96 y no se venía cumpliendo, que de hecho la ley Micaela viene a suplir la ausencia de esta capacitación que obligaba ya en el año 96. Y mirá de qué año estamos hablando, exactamente, ¿no? Y ella fue, esta mujer víctima de violencia fue representada por la Defensora General de la Nación y realizó una demanda contra el Estado, y el Estado reconoció la falencia, reconoció que había sido víctima justamente de estas políticas nulas y que no se le había dado la atención adecuada, y va a recibir una indemnización pecuniaria, en base a esta, digamos, a esta situación que tuvo que sobrellevar, que si hubiera sido escuchada cuando comenzaron los hechos de violencia, no hubiera llegado al año 2017 casi muerta. Estuvo 45 días en terapia intensiva, su marido le ocasionó un corte en el cuello. La mayoría de los casos que escuchamos de femicidios, nos terminamos enterando de que la víctima había hecho varias denuncias anteriormente, ¿no? Y no hubo ninguna ley, ninguna medida que la ampare, que la cuide realmente. Andrea, me quiero meter en otro tema también, ¿no? Porque estamos también en este contexto de cambio de gobiernos, de un partido que sale otro que ingresa, un actual candidato a presidente que dentro de una de sus propuestas es que dice que va a crear el Ministerio de la Mujer a nivel nacional. ¿Cómo estamos con respecto a políticas públicas, con respecto a presupuestos hacia la violencia de género? En realidad estamos bastante mal, ¿sí? O sea, tenemos muchos programas, tenemos muchas capacitaciones, tenemos, por ejemplo, dentro de la Defensoría General existe lo que es la Comisión de Género, hay un montón de cuestiones, pero la verdad presupuestaria es poca, ¿sí? Dentro, obviamente, de la crisis que vivimos hoy en día, el Estado no está pudiendo aportar lo que debería, lo necesario para implementar estas políticas. Entonces se hace un poco difícil y queda un poco a instancia de los ministerios, por ejemplo, Fiscal, Defensa, o en el caso, por ejemplo, nosotros como universidad, de generar estas capacitaciones a la comunidad, ¿sí? La capacitación abierta, que cualquiera se pueda capacitar, no solo los agentes, pero bueno, es como un poquito que vamos cuesta abajo con el tema presupuestario. Exactamente. Si no hay un apoyo, a ver, la sociedad, la asociación civil, cualquiera sea el área que comience algún proyecto, algún trabajo, por ejemplo en este caso en lucha en contra de la violencia de género, sí o sí se necesita la participación y el apoyo del Estado para que esto se potencie. Sí, ¿no? Es muy importante además el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y obviamente el Poder Ejecutivo a través de sus ministerios, y por eso obviamente siempre festejamos cuando estas políticas, digamos, generan nuevos proyectos, no sé, desde la Oficina de la Mujer, por ejemplo, dependiente de la Corte, o como te mencionaba antes, dentro de la Defensoría General, en la Comisión de Género. Siempre es importante, pero a veces lo que sucede es que se crea y después no se puede continuar por la cuestión económica. Una cosa es crearle y otra cosa es ponerla realmente en acción. La intención es buena, pero no se puede terminar de concretar la idea.
Sí, Totalmente. sí. Andrea, bueno, se viene una capacitación ahora, una Exacto. charla que Es se va a una estar charla. realizando. Contame sobre eso. Sí, es una charla que se va a dar en UTN Regional Pacheco. Bien. Que Estamos tienen viendo ahí el flyer. exactamente, ahí en Hipólito Yrigoyen 288. Que la va a dictar esta charla el padre de Micaela García, Néstor García, y María Agustina Díaz, que es digamos, una participante de la Fundación Micaela García Lanera, que se creó luego justamente del fallecimiento. Hecha por amigos de ella, y aparte ella era una activista constante de la lucha contra la violencia de género. Totalmente. ¿no? Ella justamente era muy activa, era una militante de la JP, digamos, la Juventud de Entre Ríos. Así es. Y bueno, justamente ella lo que hacía era luchar por esta igualdad social, iba a los barrios carenciados y trataba a través del deporte. De ella, ¿no? Sí, y que termine de sí. esta manera, Sí. terminando muerta en manos de una problemática que ella venía manifestando todo el tiempo. Totalmente, ¿no? totalmente esta Andrea, cuestión. la verdad que es un placer tenerte en el living. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por meternos en este tema que tiene que estar cada vez más en la mesa de los colegios, en la mesa de todos los poderes, en la mesa de las familias, sobre todo, porque es la única forma de luchar contra la violencia de género, que no es algo que uno diga, bueno, quizás aumentando por supuesto puedes dar información, pero va todo de la mano de estar informados, ¿no? Para cambiar un problema que es cultural, ¿no? No es que existe una pastilla o una medicina que pueda curar a alguien que tiene actitudes de violencia frente a la mujer, ¿no? Exactamente, es una cuestión de educación, así que los esperamos el 8 de noviembre en UTN Regional Pacheco y bueno, importante que la comunidad se pueda involucrar. Muchas gracias, No, Andrea. gracias a vos.